Buenas tardes, soy Gabriela Fernández, estudiante de Derecho, materia constitucional, y en este momento les hablaré sobre los derechos y garantías constitucionales. Del artículo 130 al 134 están estipulados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los deberes que ésta constituye. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Principios constitucionales. La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Los derechos políticos. En el artículo 62 establece que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. Electores y electoras, artículo 64 del texto constitucional establece, son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido 18 años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. Derecho de asilo y refugio. El artículo 69 reseña: la República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio, prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas. El gobierno venezolano y la Constitución de la República establece que se garantiza el derecho de asilo político. También se refiere a que ningún venezolano será extraditado y que el Código Civil venezolano establece en los principios de extradición que todo venezolano que cometa delitos en el extranjero no podrá ser juzgado ni extraditado, ya que no cometió delitos en el territorio venezolano. Derecho al sufragio. El artículo 63 señala: el sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización, del sufragio y la representación proporcional. Condenas previas. El artículo 65 no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito. Rendición de cuentas. El artículo 66 de la Carta Magna establece: los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión de acuerdo con el programa presentado. Medios de participación y protagonismo. El artículo 70 de la Constitución señala que son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, en el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros. Revocabilidad de cargos y magistraturas de elección popular. Establece que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables, transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria,
un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la, en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Los derechos de los pueblos indígenas. El artículo 119 de nuestra Carta Magna establece que el Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas, religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, que son necesarias para desarrollar y garantizar formas de vida. Los derechos económicos. Los artículos 112 a 118 de la Constitución hacen referencia a los derechos económicos y garantizan el derecho de todas las personas a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, el derecho a la propiedad, así como el derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, entre otros. Libertad de industria y comercio, prohibición de monopolios. El artículo 113 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: no se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan por sus efectos reales e independientes de la voluntad de aquellos o aquellas a su existencia, cualquiera que fuera la forma que adoptare en la realidad. Derecho de propiedad. La propiedad estará sometida a las contribuciones y restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. La expropiación. Según el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresa: solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrán ser declarada la expropiación de cualquier clase de bien. La confiscación. La confiscación es el apoderamiento de bienes de una persona por parte del Estado por haber sido obtenidos de forma ilícita. También se aplica a aquellos casos donde el Estado expropia un bien y no da una indemnización, o la da insuficiente o tardíamente. Derechos a bienes y servicios de calidad. Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. Derecho de asociación económica. En nuestra Carta Magna, que es amplia y explícita al respecto, consagra el reconocimiento de las asociaciones, cooperativas, cajas de ahorro y mutuales, en las que los trabajadores se integran para el mejor desarrollo de beneficios colectivos, sino porque van encaminadas principalmente a proteger a las comunidades menos favorecidas en su condición social participativa, según el artículo 118. El derecho a la vida. Nuestra Constitución consagra en el artículo 43: el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma. Respeto a la integridad. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o desagradantes. Toda víctima de tortura, trato cruel, inhumano o desagradante
practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos o exámenes médicos de laboratorio, excepto cuando se encontrara en peligro su vida o por otras circunstancias que determina la ley. Todo funcionario público o funcionaria pública que en razón de su cargo infiera maltratos o sufrimientos físicos, mentales, a cualquier persona o que instigue o tolere este tipo de trato, será sancionado o sancionada. Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de enero de 1948 se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde incluyen la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos y el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales. Bajo estas consideraciones se proclama a la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como modelo ejemplar para todas las naciones con el fin de que se promueva mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. La nacionalidad. El artículo 32 son venezolanos y venezolanas por nacimiento. Toda persona nacida en el territorio de la República, toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento, de madre y padre venezolana por nacimiento. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, siempre que establezca su residencia en el territorio de la República o declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. La ciudadanía. Artículo 39. Los venezolanos y venezolanas que no estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a interdicción civil y en las condiciones de edades previstas en esta Constitución, ejercen la ciudadanía. En consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución. Nacionalidad adquirida. Es el acto jurídico mediante el cual un Estado determinado acepta la voluntad de un extranjero de cambiar su nacionalidad por la del país en el que reside, siendo este un derecho adquirido por el reconocimiento de la Declaración de los Derechos del Hombre, ya que la voluntad no puede imponerse y el hecho de adquirir una nacionalidad al nacer no quiere decir que ésta acompañe a una persona hasta su muerte. Pérdida de la nacionalidad venezolana. En nuestra legislación, el artículo 34 establece el principio de la doble nacionalidad, al establecer que la nacionalidad no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad. Quien pierde o renuncia a la nacionalidad pierde la ciudadanía y algunos de sus derechos políticos. Los derechos políticos pueden ser suspendidos por sentencia judicial firme. En el artículo 36 establece: quien renuncia a la nacionalidad venezolana por nacimiento podrá recuperarla si se domicilia en el territorio por un lapso no menor de 2 años. Los venezolanos por naturalización podrán recuperarla cumpliendo nuevamente con lo establecido en lo que exige el artículo 33 de la Constitución,
y las demás leyes que rigen la materia. Muchísimas gracias, esta fue toda mi exposición. Gracias.